A continuación, se realizará la demostración del protocolo de atención quirúrgica del paciente con sospecha o diagnóstico de infección por COVID-19. Se debe establecer la urgencia del procedimiento y la posibilidad de diferirlo y preferir su programación como último procedimiento del día si las condiciones del paciente lo permiten. Recuerde que debe portar la pijama azul institucional con gorro. Recuerde despojarse de reloj, celular, lapiceros, cadenas, manillas, anillos y escarapela. Y los equipos de protección personal a ser utilizados serán guantes, máscara facial, batas desechables, gorros, los suecos y mascarilla N95. Debe recordarse tener suecos adicionales para todo el personal de la sala. Úsalos como se indica en el video de utilización de equipos de protección personal para COVID-19 o como se muestra en las ilustraciones de la guía de uso de EPP. Antes de la llegada del paciente a cirugía, se debe avisar a todo el equipo quirúrgico con anticipación que se trata de un paciente sospechoso o confirmado con infección con COVID-19. Se designó el quirófano 403 para la atención de estos pacientes. Siempre se deberá utilizar el mismo quirófano y la misma máquina de anestesia. Se debe roturar la puerta del quirófano para informar que se trata de un paciente aislado por contacto, aerosoles y que el acceso está restringido. Se recomienda que todos los dispositivos, máquina de anestesia, videolaringoscopio, monitor, bomba de infusión y el ecógrafo, si es necesario, sean cubiertos con bolsa plástica transparente en su totalidad antes de la llegada del paciente. Se debe retirar todo el material no indispensable del quirófano. Solo se permite el uso del computador de enfermería para diligenciar la lista de chequeo y la verificación de órdenes de medicamentos. El resto de los registros se harán de forma diferida. La lista de chequeo para la seguridad quirúrgica se realizará sin el paciente presente. Una vez el paciente arriba al quirófano, se verificará la manilla de identidad. Se permitirá el uso del teléfono fijo, estando adecuadamente protegido por bolsas plásticas y limitando su uso a lo mínimo posible. Se prohíbe, a su vez, el uso de teléfonos móviles. Se utilizará doble filtro para el circuito de anestesia, uno en la pieza en Y conectado directo al tubo endotraqueal y otro en la rama expiratoria antes del canister. Conectar la línea de muestreo del capnógrafo al filtro de la Y. Reúna al equipo quirúrgico para establecer todas las necesidades de insumos, equipos, medicamentos y elementos que pudieran llegar a necesitarse para la realización del caso. Esto con el fin de limitar la circulación y la apertura de la puerta del quirófano. Se asigna un carro de medicamentos exclusivo que contará con los insumos necesarios para la atención de estos pacientes. Este debe ser completado al final de cada una de las cirugías. Además de lo conciliado con el cirujano, el carro de suministros contendrá paquete de gasas por 4, toalla estéril, caucho de mesa de mayo, equipo de asepsia y cauchos de aspirar. Los insumos que se ingresen dentro del carro al quirófano, pero que posiblemente no vayan a ser utilizados, deben ser protegidos en doble bolsa transparente y deben estar guardados en el carro de insumos. En caso de que no sean utilizados, al terminar la cirugía debe hacerse asepsia de la bolsa interior y pueden ser devueltos. La premisa debe ser no abrir la sala del quirófano hasta que sea estrictamente necesario. Pero en caso tal de requerirse insumos adicionales, estos deben ser ingresados por el corredor séptico. El encargado de su ingreso va a ser el circulante externo, que se encuentra portando los equipos de protección personal y que estaría atento a cualquier necesidad. Los elementos para el manejo de la vía aérea estarán disponibles en el carro de medicamentos que se tiene adentro de la sala e incluyen laringoscopio y valva, videolaringoscopio con la valva del videolaringoscopio seleccionada, un dispositivo supraglótico, recordando que siempre se preferirá la intubación orotraqueal y será una vía de rescate, un intercambiador de tubo, conductor metálico o guía maleable de intubación, una cánula de Guedel, cánula Yankauer, circuito de anestesia, 2 filtros de anestesia y 2 tubos orotraqueales disponibles, así como máscara facial desechable. Se contará además con gasas, una bomba de infusión de 3 canales, una pinza para oclusión del tubo orotraqueal, medicamentos como inductores intravenosos, opioides, relajantes neuromusculares,
analgésicos, anestésicos locales, atropina, epinefrina, etilefrina, neostigmina, antieméticos y otros según la necesidad del personal quirúrgico. Se debe asegurar la disponibilidad de soluciones hidroalcohólicas tanto en el interior como en el exterior de la sala. Se deben desalojar los pasillos de tránsito hacia la sala. El traslado del paciente al quirófano será realizado por el personal de enfermería con pijama azul institucional y los equipos de protección del personal completos, o en compañía del médico en caso que venga un paciente de cuidados intensivos. En este caso, se utilizará un ventilador de transporte exclusivo. Al ingreso del paciente a cirugía se recomienda que porte mascarilla de alta eficiencia o, en su ausencia, tapabocas quirúrgico durante su traslado. Si el paciente viene intubado, para evitar la dispersión de aerosoles, se debe apagar el flujo de gas fresco y se debe sujetar el tubo endotraqueal con pinzas durante el cambio de ventiladores. Una vez el equipo quirúrgico y el paciente se encuentren en la sala, no se permitirá la salida del cirujano ni el instrumentador para el lavado quirúrgico de manos. Se prefiere el lavado de manos con Ava-Gard, el cual se encuentra acondicionado dentro del quirófano. Se encuentra totalmente restringido el acceso de personas no indispensables y el procedimiento debe terminar con el mismo personal que inició. Se debe cubrir al paciente con bolsas plásticas, dejando orificios de la máscara facial para la ventilación y posterior intubación, o realizar la manipulación por los costados de la bolsa. Se recomienda técnica de doble guante para el acceso a la vía aérea y para toma de muestras. Considerar siempre la inducción de secuencia rápida, independiente del estado de ayuno del paciente. Esto incluye todas las consideraciones sobre el tubo endotraqueal, como la inserción corguía maleable en forma de palo de golf y una jeringa para el neumotaponador. Evite la ventilación con presión positiva mientras se intuba al paciente. Si es necesario, utilice bajos volúmenes. La técnica de doble guante la va a utilizar para cubrir la hoja del laringoscopio al terminar el procedimiento de intubación. Antes de intubar, asegure la profundidad anestésica y bloqueo neuromuscular adecuado, con el fin de evitar contracciones o tos. La ventilación mecánica, procure hacerla con el menor volumen corriente posible y procurando presiones bajas de la vía aérea. Verifique permanentemente el sistema de ventilación en búsqueda de desconexiones o fugas del circuito para evitar salida de aerosoles. Para la extubación, asegúrese de que los elementos de protección personal se encuentran en posición y funcionamiento. Se recomienda el uso de doble guante. Inmediatamente después de extubar, se deben cubrir la boca y nariz del paciente con gasas húmedas, evitando la dispersión de aerosoles. Posterior a la extubación, valore el riesgo-beneficio del inicio de oxigenoterapia mediante métodos no invasivos. Recuerde no utilizar circuitos de altos flujos de oxígeno. Al extubar, en lo posible, no desconecte el tubo endotraqueal del circuito. Una vez extubado, desconéctelo con cuidado del circuito y deseche de inmediato en el recipiente o bolsa destinado para el manejo de elementos contaminados. Recuerde tomar las debidas precauciones durante el empleo de la succión, evitando contaminar otras superficies. En caso de abundantes secreciones o cirugías prolongadas, valore el empleo de un sistema de aspiración cerrado. No se recomienda realizar aspiración con sondas flexibles. Inmediatamente después de la manipulación de la vía aérea, proceda al retiro del guante externo. Si se considera que aún se requieren intervenciones dentro del quirófano, proceda a la aplicación de un nuevo par de guantes externos según corresponda. Evite el uso de nebulizaciones de medicamentos. De requerirlo, se prefiere inhalaciones, recordando que cada inhalador se utiliza por paciente. Recuerde que el uso de máscara facial o cánula de oxígeno no le exime al paciente el uso de la mascarilla facial. En lo posible, priorice el uso de anestesia neuroaxial o regional sobre la anestesia general, siempre garantizando el aislamiento de los equipos necesarios, como por ejemplo ecógrafos o estimuladores de nervio periférico.
Para la salida del quirófano se plantean dos escenarios: que el paciente vaya a cuidado intensivo o que vaya a estar trasladado a hospitalización. En caso de que el paciente vaya a ir a UCI, todo el personal del equipo quirúrgico debe permanecer dentro del quirófano con la puerta bloqueada hasta finalizar el procedimiento quirúrgico y participar en la ubicación del paciente en la cama de la unidad. Esto con la premisa de disminuir el riesgo de exposición a aerosoles al resto del personal. Por ende, la puerta del quirófano solo debe abrirse cuando el paciente vaya a ser entregado al personal de UCI. Para salir, todo el personal debe cambiarse los suecos en la puerta del quirófano, dejando los que se retiró en una bolsa roja. Una vez sea entregado el paciente al personal de UCI, todos los miembros del equipo quirúrgico deben dirigirse nuevamente a la puerta del quirófano sin abrirlo, para retirarse los elementos de protección personal, según el video previamente expuesto. Como segunda situación, se plantea el paciente que va a ser extubado y recuperado en el quirófano. En este caso, se autoriza la apertura de la puerta en dos ocasiones. La primera, para permitir la salida de todo el equipo quirúrgico, a excepción de la auxiliar de enfermería encargada de la recuperación del paciente dentro de la sala. A la salida del personal se debe realizar cambio de suecos y posterior retiro de los elementos de protección personal al exterior del quirófano, estando la puerta de este bloqueada. Una segunda apertura de la puerta se permitirá para que el auxiliar de enfermería salga con el paciente recuperado para ser entregado en la unidad de hospitalización. Se deben desechar todos los medicamentos e insumos que se utilizaron con el paciente, incluyendo máscara facial, tubo endotraqueal, filtros, línea de muestreo de capnografía, cánulas de Jankower, entre otros. A su vez, se debe cambiar el circuito de anestesia y el absorbedor de CO2. El retiro de los elementos de protección personal debe ser supervisado por otro colaborador con el fin de realizar chequeo cruzado y avisar sobre posibles contaminaciones. Al retirarse el visor, este debe ser depositado en un recipiente que estará fuera del quirófano, el cual será desinfectado posteriormente por el personal de Lima. Portando únicamente la pijama azul institucional y el gorro, el personal se dirigirá al vestier, portando además una bolsa roja donde descartará la pijama que tiene, y se recomienda al personal que se duche al finalizar el procedimiento. Se debe informar a la extensión 9023 al personal de Lima para que recojan la pijama inmediatamente, debidamente envuelta en bolsa roja. La salida del instrumentador, portando el instrumental utilizado en la cirugía, se realizará por la puerta del corredor séptico, dirigiéndose hacia el montacargas de la torre B, previo cambio de suecos en la puerta de atrás, y una vez el material sea enviado a la central de esterilización, se aplicará el protocolo de retiro de elementos de protección personal. La desinfección del quirófano debe realizarse 1 hora después del egreso del paciente. La desinfección externa de los carros de medicamentos y de insumos será realizada por el personal de Lima durante la limpieza del quirófano. Se informará a la enfermera del programa para coordinar el proceso con De Lima. Al terminar el proceso de desinfección, el quirófano estará cerrado durante 1 hora. El quirófano debe estar adecuado nuevamente para un paciente con COVID-19, es decir, tener los elementos previamente cubiertos con bolsas plásticas para su utilización.